esta charla es una especie de confusión que creo que ronda entre muchas de las conversaciones y muchas personas. No sé ustedes, pero yo he escuchado un montón de veces cosas como el neoliberalismo arruinó el país o el neoliberalismo fracasó. Pero esto es así como lo dicen. ¿Existió verdaderamente el liberalismo en Argentina? Primero quisiera compartir con ustedes un concepto de lo que es el liberalismo, el cual es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás, teniendo como pilar fundamental las libertades económicas y las libertades individuales. Pero quisiera primero que nos preguntemos si verdaderamente el neoliberalismo existe. Desde lo que yo investigué, no es una rama del liberalismo ni una ideología. Es más, si vemos los autores del liberalismo, no hay ninguno que se autoproclame a sí mismo como neoliberal. Pero esta palabra es la que más se suele utilizar para describir, por ejemplo, los gobiernos del 1991, del 2001 y del 2015. Pero quisiera que analicemos juntos y determinemos si estos gobiernos fueron liberales o no. Veamos el caso del gobierno de Menem. En este gobierno es el que más suelen decir que fue liberal o neoliberal. Reitero, no voy a usar la palabra neoliberal ni neoliberalismo. Pero bueno, este gobierno si lo analizamos, podríamos sacar en conclusión que no fue puramente liberal. Lo que más me suelen decir cuando digo esto, me dicen que estoy errado por cosas como las privatizaciones, las AFJP y el supuesto achicamiento del Estado. Vemos el primero, en el caso de las privatizaciones. Si bien un gobierno liberal considera ineficiente la presencia de empresas estatales, por ende las privatiza, en este caso no fue así. Estas empresas fueron vendidas a empresarios muy cercanos al poder a un precio muy cuestionable, e incluso hay pruebas de que estuvieron muy ligadas a la corrupción. El segundo caso es el de las AFJP. Este es un sistema de jubilación privado, el cual en un primer momento fue bueno y parecía muy efectivo. Pero quien condenó a este sistema fue el mismo gobierno con posteriores regulaciones estatales. Lo que hizo el gobierno fue permitirle solamente que las empresas a cargo de estas jubilaciones puedan invertir solamente el 10% del dinero en el exterior y solamente todo el 90% poder invertirlo dentro de Argentina. Lo cual, esta regulación conllevó un fracaso a este sistema privado de capitalización. La tercera medida que más suele decir la gente y que más escucho es la del supuesto achicamiento del Estado. Pero esto no es tan así como lo dicen. Para poder analizar esto tenemos que ir directamente a los datos. Cuando vamos a los datos nos enteramos que cuando él entra en su primer gobierno recibiría un gasto público del 30% del PBI y terminando su segundo mandato, con un gasto público del 33% del PBI. Datos que van totalmente en contra de lo que serían los principios del liberalismo. Y ya que tocamos el tema de los datos que van en contra del liberalismo, nombramos algunos. Por ejemplo, tenemos un aumento de la deuda pública, el cual fue un aumento de la deuda pública del 75%. También un aumento de la presión tributaria, pasando de representar el 13% del PBI al 16% del PBI. Además, el Plan Bones, que fue un avance de la propiedad privada sobre la gente, y aranceles a las importaciones. Como ven, son datos que van totalmente en contra al principio del liberalismo. Este mismo análisis lo podríamos hacer con los gobiernos anteriormente nombrados. No puedo decir los nombres exactamente, pero son los del 2001 y el del 2015. Podríamos hacer un análisis muy parecido. Nombro estos porque son los gobiernos que se dicen que fueron neoliberales. Reitero, sería liberalismo, sería una rama del liberalismo, según ellos.
Pero respondiendo a la pregunta que nos hicimos anteriormente, si existió el liberalismo en Argentina, la respuesta es que sí. Existió el liberalismo en Argentina. Y esto fue entre el 1860 y 1914, cuando en estos años se empezó a implementar la Constitución del 1853 de Juan Bautista Alberdi. Y adivinen qué, en estos años Argentina, pasando de ser un país de bárbaros, en 30 años pasamos a ser la primera potencia mundial, teniendo el PBI per cápita más alto del mundo. Pero estaría bueno que no nos quedemos con supuestos y que investiguemos, y más en temas muy importantes como es la política, teniendo la historia y la economía para poder analizar todos los gobiernos y no quedarnos cerrados en un lugar. Por eso es muy importante que investiguemos y que no nos dejemos llevar por la gente. Muchas gracias.